Nosotros entonces vamos a retomar lo que hoy teníamos que ver. Lo primero era preguntarles si han estado repasando, si tienen alguna cuestión, alguna duda, para que charlemos sobre los temas que fuimos desarrollando y que van a ser parte del contenido de nuestro parcial de acá a 15 días. Así que no sé si hay alguna consulta, alguna cuestión que me quieran preguntar, antes de que comencemos a presentar el primer tema de máquinas eléctricas que vamos a empezar a ver hoy, que son máquinas de corriente continua. Eso no sé si lo han podido chequear, pero se los cargué en la UV, se tiene disponible ya este material que comenzamos a ver a partir de hoy. Chicos, ¿alguien que me quiera hacer alguna consulta, alguna preguntita, algún comentario? ¿Está todo bien? Sí, profe. Todo bien, profe. Sí, profe. Bueno, entonces les voy a compartir. Bien, vamos entonces vamos a comenzar hoy a ver las máquinas eléctricas. Las primeras que vamos a ver son las máquinas de corriente continua y luego haremos un paso por todas las máquinas de corriente alterna. Las máquinas de corriente continua nosotros las vamos a estudiar en las dos versiones, tanto como generadores y como motores. Si bien estas máquinas, en lo que es la generación de energía, la parte de los procesos de fuerza motriz y demás, no tienen actualmente una participación tan importante como las máquinas de corriente alterna. Para algunas aplicaciones puntuales siguen siendo de gran utilidad, ya que las prestaciones o las características de trabajo que presentan siguen siendo ventajosas frente a las máquinas de corriente alterna. Es más, creo que tenemos hoy en día un ejemplo bastante visible, que es el tema de los autos eléctricos. Eso están mucho más que en fase de desarrollo, ya los podemos ya encontrar circulando, y bueno, todos ellos utilizan este tipo de máquinas. Por eso les digo que si bien durante muchos años como que permanecieron o quedaron allá en el olvido, ahora con esta nueva aplicación, ya se vuelven a tomar bastante importancia. Las máquinas de corriente continua son máquinas totalmente reversibles, es decir, que la misma máquina nosotros la podemos estudiar tanto como motor como generador. Es la misma máquina, la única diferencia es el tipo de energía que nosotros le vamos a proveer y el resultado. En el caso de un generador, nosotros le tendremos que entregar energía mecánica en el eje para obtener energía eléctrica en los bornes, y en el caso de un motor, al revés, le entregaremos energía eléctrica y obtendremos energía mecánica en el eje. Tiene la particularidad de la máquina de corriente continua que lo que produce en su seno en realidad no es una onda continua,
sino que es una onda alternada. Y ahí es donde tiene parte de la complicación que hace más ventajosas en lo que es la generación de energía o la aplicación después como un motor común, todo el mecanismo que se necesita para rectificar esa onda alternada que se produce en su seno y obtener así en bornes una onda continua. Todo este mecanismo que nosotros lo vamos a estar viendo se denomina conmutador y el proceso se denomina conmutación. Ya vamos a ver que es un elemento que es un conjunto, perdón, compuesto por una serie de delgas que se denominan y unas escobillas que son las que van a ser las encargadas de extraer o aportar la corriente eléctrica a la máquina. Una de las características ventajosas por las cuales nunca se dejaron de usar estas máquinas, si bien en estas aplicaciones particulares, es que presentan una facilidad bastante importante respecto al control y a la regulación de la velocidad. Cuestión que no es tan sencilla en las máquinas de los motores de corriente alta. Dentro de las desventajas de estas máquinas, podemos mencionar que al igual que las máquinas de corriente alterna, en los momentos de arranque, por sus características propias de funcionamiento, presentan corrientes muy elevadas. Esas corrientes muy elevadas, bueno, van a generar problemas como ser fuertes caídas de tensión, la posibilidad de la actuación de algún tipo de protección, pueden llegar a generar algún tipo de temperatura. Y bueno, y debido a que es una máquina bastante compleja, a través de ese conmutador que realiza esa rectificación mecánica, son máquinas que presentan un mantenimiento bastante elevado. Y desde el punto de vista constructivo, también, si las comparamos con las máquinas de alterna, son máquinas más costosas. Así que todas estas, fíjense que les he mencionado algunas de las características ventajosas y varias de las características desventajosas de esta. Esto hizo que cuando apareció la corriente alterna, para lo que es la fuerza motriz común y el hecho de que en nuestros sistemas industriales nosotros lo que tenemos es transporte y generación de corriente alternada, estas máquinas, salvo para estas aplicaciones particulares, no se utilizaron demasiado. Acá tienen un esquema de los componentes básicos de una máquina de corriente continua. La máquina en su parte exterior está compuesta por lo que nosotros denominamos carcasa. Esa carcasa puede ser de hierro fundido, de chapas laminadas, que es la que va a estar soportando a todos los componentes internos de la máquina y es la que va a estar solidaria a algún elemento de anclaje, donde nosotros vamos a fijar a nuestro motor. Tienen un par, depende de la máquina, pueden tener más de un par de polos de inducción. Esos polos inductores están compuestos por un núcleo polar. Ese núcleo polar está construido con chapas apiladas, separadas magnéticamente una de otra. Ya los vamos a analizar. Los motivos en los cuales tienen que estar construidos básicamente es para disminuir las pérdidas que se producen. Si fuesen sólidos, las pérdidas serían muy elevadas. Entonces, está compuesto por un núcleo de chapas laminadas
Tiene una expansión polar, este que se encuentra aquí, que va a ir copiando la forma de este elemento central, separadas por un pequeño espacio de aire. Ese espacio se denomina entrehierro. Ese núcleo tiene un arrollamiento sobre el cual va a estar circulando una corriente para producir un campo magnético entre ambos polos. Nosotros llevamos a estudiar cuál es la forma, cuáles son las características que van a ir tomando, obteniendo las distintas posibilidades de excitación que nosotros le vamos a dar a la máquina. Básicamente, con este par de polos, nosotros lo que buscamos crear es un campo magnético de eje fijo entre ambos polos. Esto se comporta básicamente como un electroimán, donde vamos a tener un polo norte, por ejemplo, y un polo sur. Entre ellos vamos a crear un campo magnético. Dentro de ese campo magnético, nosotros vamos a encontrar un elemento que vamos a denominar rotor. Ese rotor está constituido por un eje, habrá un eje aquí, y sobre él se ubicará una serie, el núcleo del rotor, que está compuesto por una serie también de chapas laminadas, y dentro de esas chapas encontraremos una serie de bobinas, de espiras. Esas bobinas son de cobre, y cada una de esas bobinas está conectada, fíjense, a un elemento como el que tienen acá, que se los estoy marcando, que se denominan delgas. Y habrá delgas en los principios y finales de cada bobina. Es decir, que cada bobina terminará y empezará en una delga. Cada una de estas máquinas, aparte, tiene un par de escobillas que estarán, como estas que están indicadas acá, que estarán vinculando a la máquina al circuito exterior. Es decir, por estas escobillas nosotros le inyectaremos corriente continua, en el caso de ser un motor, y esa corriente continua circulará por el rotor. Y en caso de ser un generador, por estas escobillas nosotros extraeremos la corriente continua que se va a producir en la máquina. Nosotros muchas veces vamos a hacer referencia al rotor como lo vamos a nombrar inducido, ya que sobre él siempre va a estar actuando este campo magnético principal. Entonces vamos a estar haciendo referencia al rotor o denominándolo inducido. Después podemos encontrar, no en todas las máquinas, pero sí en las máquinas más importantes, otros componentes. Como por ejemplo, estos polos que se encuentran acá, en esta zona que se denomina zona interpolar, vamos a encontrar unos polos que sirven para mejorar el funcionamiento de estas máquinas. Insisto en que no lo tienen todas. Esto ya lo empiezan a tener máquinas de más importancias. Y tiene que ver con el hecho de compensar un fenómeno que se da, que se denomina reacción de inducido. Nosotros en la clase que viene, calculo que en la clase que viene lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar estudiando. Y aparte de tener estos polos que se denominan polos de conmutación, suelen traer ubicadas dentro de las zapatas polares una serie de arrollamientos que se denominan arrollamientos de compensación. Entonces, todos esos componentes que nosotros podemos encontrar y agregar a una máquina de corriente continua, bueno, los vamos a ir viendo en máquinas de características importantes. Esos polos de conmutación, al igual que los que recién estábamos describiendo como polos de inductores, presentan un núcleo también constituido por chapas laminadas y un arrollamiento por el cual va a estar circulando una corriente que ya vamos a ver que es la misma corriente que circula por el rotor.
Entonces, básicamente, todos esos son los componentes que nosotros vamos a encontrar en una máquina de corriente continua, sea utilizada para generar o sea utilizada para entregar una determinada fuerza motriz de energía mecánica, potencia mecánica en el eje. Va a ser utilizado como. ¿Está bien? ¿Algún comentario? ¿Está claro? Bueno, veamos cómo funciona una máquina de corriente continua. Nosotros primero vamos a hacer un estudio de esta máquina en su funcionamiento como generador, para después hacer un análisis de esta máquina en su funcionamiento como motor. Lo que tienen ahí presentado es una máquina elemental. Tienen un corte de la máquina, donde ustedes pueden observar los dos polos de inducción, polo norte y polo sur. Acá tienen presentado el arrollamiento, la excitación de este polo, y esta simbología indica el sentido de circulación de la corriente. Cuando nosotros vemos un punto, estamos viendo una corriente como saliente, es decir, que está saliendo de la pantalla hacia nosotros. Y cuando vemos esta cruz, la vemos con un sentido de circulación entrante hacia la pantalla. Lo mismo tiene presentado aquí. De manera que cuando nosotros tenemos circulando corriente por los polos, generamos ese campo magnético longitudinal que atraviesa al rotor, al inducido. Dentro de ese campo magnético, en el rotor, que está representado por este elemento, nosotros acá hemos dibujado una espira. Fíjense, es una espira que está arrollada en el rotor, cuyos principios se encuentran vinculados a dos anillos. Fíjense, este es un anillo, está vinculado al principio, y este es otro anillo, está vinculado al final de esa espira. Y sobre cada uno de esos anillos nosotros hemos colocado dos escobillas. Dos escobillas. Dos escobillas son los elementos que están apoyando, por los cuales nosotros vamos a extraer las corrientes. Esas escobillas creo que recién no se las mencioné. Esas escobillas están compuestas por un material conductor. Y a su vez, que ese material conductor sea más blando que los elementos sobre los cuales está apoyando, de manera que no los desgaste y no los dañe. Por eso que muchas veces, no sé si habrán escuchado alguna vez que hay que cambiar los carbones de algún motorcito de estos, tiene que ver justamente con el reemplazo de estas escobillas, y en general son de grafito con algún agregado de cobre o algo por el estilo, de manera que sea un material más blando que el que tiene o con el cual están fabricadas las velas de la máquina. Entonces, para empezar a ver cómo funciona esta máquina, en este esquema elemental, nosotros lo que hacemos es, ver qué es lo que está pasando eléctricamente, qué es lo que está pasando dentro de esa espira que está en ese campo magnético. Entonces, si nosotros tenemos esa espira en un primer instante quieta dentro del campo magnético, y este campo magnético es un campo de eje fijo, un campo que tiene esta dirección, norte-sur, y esta espira está detenida, ¿qué es lo que pasará? Eléctricamente pasa algo. No, profe. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que ahí se produzca una fuerza electromotriz? ¿Cómo Que puedo empiece a girar. Exactamente. O sea, yo la manera que tengo de lograr que se induzca dentro de esta espira una fuerza electromotriz
es que esa espira a este campo lo vea como un campo variable. Si nosotros, debido a, a lo que nos dice la ley de Faraday-Lenz, en donde nosotros podemos obtener una fuerza electromotriz, si ese conductor es atravesado por un campo variable, la única manera de que esta espira vea a este campo como un campo variable es que esta espira esté girando. Entonces, si esta espira está girando a este campo, dentro de esta zona de influencia lo va a ver como un campo en un sentido, ya que está bajo la influencia del polo norte. Luego ese campo, a medida que la espira va girando, comenzará a disminuir hasta anularse en las zonas neutras y comenzará a crecer en sentido contrario a medida que se vaya introduciendo dentro del campo, de la influencia del campo sur. Entonces, nosotros si vamos a ir haciendo, si hacemos un análisis en cada uno de estos puntos que tienen ahí marcados, vamos a ir viendo que esta espira, supónganse que estaba en la posición 1, tendrá la fuerza electromotriz inducida en ella un valor que va a ser 0, ya que el campo en este punto vale 0. En esta zona no tenemos ningún valor de campo. A medida que la espira va subiendo y llega a la posición 2, se va incrementando, va a ir creciendo el valor del campo de inducción hasta llegar al punto 2. Y ahí ya tendremos un determinado valor de fuerza electromotriz en un determinado sentido. Una vez que esta espira se va desplazando hasta el punto 3, el valor del campo se mantiene constante porque está todo debajo de la zona polar. Y como este entrehierro, que es este espacio de aire que recién mencionamos, entre el rotor y el polo es constante, el valor de la fuerza electromotriz se va a mantener constante hasta llegar al punto 3. Una vez que atravesó el punto 3, el campo norte comienza a disminuir hasta anularse en la zona neutra. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida dentro de esta espira también va a ir disminuyendo hasta anularse. Una vez que atraviesa el punto 4, se encuentra con que el campo comienza a crecer, pero ahora en sentido contrario. Y va a ir creciendo hasta llegar al punto 5. Y de vuelta, entre el punto 5 y el punto 6, al ser el entrehierro constante, la inducción es constante, es decir, el campo magnético es constante. Por lo tanto, la fuerza electromotriz ahora se mantendrá en su valor máximo durante un determinado tiempo. Hasta alcanzar, hasta llegar, cuando se desplace desde el punto 6 al punto 1, hasta alcanzar su punto inicial. Es decir, ahí habremos recorrido lo que nosotros estudiábamos, y para este caso también tiene aplicación, cuando veíamos un valor de corriente alternada, en lo que denominábamos periodo, es decir, en una vuelta completa de nuestra máquina. Pero ¿qué es lo que pasó? Fíjense, acá, mientras que la espira se encontraba en la parte, en el semiperíodo superior, la polaridad que nosotros recogíamos, si tuviésemos un galvanómetro midiendo la corriente o la fuerza electromotriz que nosotros teníamos en cada una de estas escobillas, teníamos que esta escobilla, mientras estaba en la parte superior, tenía una polaridad negativa, en la superior, en la de la derecha, perdón, una polaridad positiva. Y mientras que se encontraba circulando y recorriendo la parte inferior, íbamos a tener una inversión de las polaridades, porque acá teníamos un semiciclo negativo, donde vamos a tener en esta escobilla una polaridad negativa y en esta escobilla una polaridad positiva. Es decir, que lo que nosotros estuvimos describiendo recién son estas curvas que tienen presentadas acá, donde tendríamos un valor o una forma del campo de inducción como la que tienen aquí descrita. Nuestro punto inicial en la zona neutra, en 1, es este, para crecer, ir creciendo hasta llegar al punto 2, que es cuando se encuentra ya dentro del polo. Como la forma, recién les decía,
del entrehierro es constante, se va a mantener constante la inducción hasta llegar al punto 3. Y comienza a decrecer una vez que sale debajo del polo, que se expira, hasta anularse en el punto 4, cuando llegamos a la otra zona neutra. Y desde allí, con lo que recién nosotros veíamos, se produce una inversión de la fuerza electromotriz generada. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora un semiciclo negativo, que va a ir creciendo desde el punto 4 hasta el punto 5, se va a mantener constante desde el punto 5 al punto 6 y comenzará a decrecer nuevamente hasta hacerse nula en el punto. Obviamente que si esta es la forma que va a tener la fuerza electromotriz inducida dentro de nuestra espira, por una cuestión de proporcionalidad, por la idioma, la forma que va a tener la corriente va a ser similar a otra escala. Es decir, que nosotros en este eje, representándolos a otras escalas, podemos estar representando los valores de fuerza electromotriz y de corrientes debido al campo magnético que se produce dentro de la máquina. ¿Me siguen hasta acá? ¿Preguntas? Profe, una consulta. ¿Qué sería Dime. la T y la P minúscula entre 2 y Bien, 3, por ejemplo? bien. T es lo que nosotros, si recordás, ya lo habíamos estudiado, lo que recién les comenté, lo denominamos periodo, que es el ciclo completo. ¿Y esa sería la T mayúscula? Esa sería la T mayúscula. Claro. Es lo que en alterna. No sé si recordás en la alterna cuando analizamos nuestra onda, este ciclo de la alterna, ese ciclo es lo que nosotros denominamos periodo. Y T sub P se denomina paso polar. Ese paso polar tiene que ver con la zona de influencia de cada polo. Nosotros tendríamos acá el polo norte y acá tendríamos el polo sur. Esa zona de influencia se denomina paso polar, T sub P. Perfecto, gracias, profe. No, por nada. Profe, una pregunta. Dale. Recién explicaste en el generador sobre el principio de Sí, funcionamiento. Hay una parte en que el campo magnético se hacía nulo. ¿Qué pasaba con la parte electromotriz? ¿Se acá. anulaba también? Sí, Claro, vos fíjate, esta zona que nosotros denominamos zona neutra, fíjate que está en el punto 1 y en el punto 4. Y fíjate, acá está la zona neutra, en el punto 1 y en el punto 4. Vos fíjate que se hace cero tanto el campo magnético como la fuerza electromotriz y la corriente. sí, sí. ¿Mm? Entonces, en esos puntos, en ese lugar, que es cuando se invierte el ciclo, que tiene ese semiperiodo negativo, ahí se hace nula la inducción y por ende la fuerza electromotriz y la corriente. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Entonces, fíjense, esa onda que nosotros estamos obteniendo allí, ¿es una onda continua? No, va alternando, profe. Entonces, no es la onda que nosotros necesitamos tener en bornes de esta máquina. Estamos hablando de un generador de corriente continua. Entonces, está muy lejos esa onda de ser lo que nosotros necesitamos como corriente continua. Es una onda alternada. No es senoidal, tiene otra forma, pero es alternada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es incluir o hacer algunas modificaciones para que en nuestros bornes tengamos una onda más continua posible. Esto es lo que yo recién en la introducción del tema les comentaba que se denomina conmutación o proceso de conmutación.
donde ahí vamos a agregar a nuestra máquina algunos elementos que la hacen particular y podamos de alguna manera tomar o tener en los bornes una onda continua. Para ello, primero veamos qué pasa si yo agrego otra espira como la que tienen ahí indicada. Nosotros recién estábamos analizando el funcionamiento de esta máquina con una sola bobina, como por ejemplo la que tiene marcada acá, que la denominamos 1. Si yo ahora agrego una segunda bobina, conectada también a esos dos anillos concéntricos, con sus principios y finales, agrego esta segunda bobina, lo que voy a estar obteniendo es algo parecido a lo que tienen representado en este circuito, es decir, como dos baterías conectadas en paralelo entre sí. En definitiva, yo lo que voy a tener, si agrego esta segunda bobina y la conecto de esta manera, sobre estos dos anillos, lo que voy a obtener es una corriente de mayor magnitud, de la misma tensión, pero también alternada. Es decir que si yo conecto de la misma manera a esta segunda bobina, no estoy solucionando el problema de fondo que estoy intentando resolver, que es obtener una corriente continua. Lo único que he hecho es tener la capacidad de generar una mayor corriente. Ahora bien, si yo hago una modificación en mi máquina y ya no tengo una máquina construida con estos dos anillos concéntricos, sino que lo que yo hago es construir una máquina con dos semianillos, como los que tienen marcados aquí. Yo tengo ahora dos semianillos. Y conecto esas dos espiras que recién había presentado, vinculando a esos dos semianillos. Estos semianillos son los que nosotros denominamos delgas, que recién también en la presentación yo les comentaba que cada bobina empezaba y terminaba en una delga. Entonces nosotros vamos a tener tantas delgas como bobinas tengamos en nuestra máquina. Ahora bien, si yo ahora analizo qué es lo que pasa cuando hago esta modificación en esta máquina, ¿con qué me voy a encontrar? Fíjense, nosotros tenemos nuestros polos de inducción con el campo unidireccional generado por la corriente que se encuentra circulando en estos polos. Ya después, vuelvo a insistir, vamos a estudiar detenidamente en una clase las características que podemos lograr de estos campos, de acuerdo a cómo nosotros los excitemos. Hoy todavía no lo vamos a ver. Vamos a suponer que nosotros tenemos acá siempre este campo de eje fijo. Entonces, ese campo de eje fijo, cuando nosotros tengamos ahora estas dos bobinas conectadas a cada uno de estos semianillos, me van a generar en cada una de ellas fuerzas electromotrices. Bien, vamos a ver en esta primer bobina qué es lo que está pasando. Cuando nosotros tenemos ahora un movimiento de esta máquina, ¿qué vamos a encontrar? Que sobre esta bobina que se encuentra bajo la acción del campo norte, vamos a tener una circulación en este sentido, fíjense, de la corriente, en donde la corriente estará circulando de esta manera, por lo tanto, en esta delga la corriente será entrante, mientras que en esta delga la corriente será saliente. Eso va a estar pasando en la bobina que vamos a denominar 1. En la bobina que denominamos 2, al estar bajo la influencia del campo sur, nosotros vamos a tener ahora
en esta bobina un sentido de circulación como el que tienen aquí indicado. De manera que sobre este semianillo vamos a tener una corriente saliente y aquí una corriente entrante. Por lo tanto, en esta escobilla le vamos a asignar una polaridad negativa, ya que la corriente del circuito exterior va a ser entrante, y en esta escobilla una corriente le vamos a asignar una polaridad positiva, ya que la corriente es saliente. Fíjense que las dos bobinas aportan corrientes con este sentido de circulación sobre esta escobilla, mientras que en esta escobilla la corriente de circulación es entrante y se va a derivar hacia cada una de nuestras dos bobinas. Entonces, lo que ahí habremos descrito es esta primera parte del ciclo, donde tenemos nuestro primer semiperíodo positivo. Ahora analicemos qué pasa cuando la bobina 2 pasa a estar bajo la influencia del campo norte y la 1 pasa a estar bajo la influencia del campo sur. ¿Qué nos encontramos aquí? Que obviamente la 2, al estar ahora bajo la influencia del campo norte, va a tener un sentido de circulación exactamente igual que el que tenía cuando estaba en esa posición la bobina 1. Por lo tanto, nosotros vamos a tener ahora que por la bobina 2 la circulación es en este sentido. Es decir, sobre esta escobilla, sobre esta adelga, perdón, la corriente aquí es saliente y sobre esta adelga aquí la corriente es central. Mientras que la espira 1, que ahora pasa a estar bajo la influencia del polo sur, va a tener el mismo sentido de circulación que tenía la espira 2 cuando estaba en esa posición. Por lo tanto, ahora, sobre esta delga la corriente será saliente y sobre esta delga la corriente será entrante. Por lo tanto, fíjense que sobre esta escobilla las corrientes siguen siendo entrantes y sobre esta escobilla las corrientes siguen siendo salientes. Por lo tanto, nosotros podemos ver que se mantiene la polaridad en ambos casos. Se va a mantener la polaridad positivo-negativo, positivo-negativo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos rectificado ese semiperíodo que antes era negativo, ahora lo hemos transformado en un valor positivo. Por lo tanto, en nuestro periodo completo, nosotros hemos rectificado este semiperíodo. ¿Me entendieron? Profe, ¿puede repetirlo cuándo es entrante y cuándo es saliente? No entiendo. Porque ahí la flechita dice entrante y usted dijo saliente y por ahí me confundió. Ahí se me cortó cuando no te entendí. Por ejemplo, en el primero, tengo del lado del anillo de la delga, digamos, de la izquierda, tengo entrante, la primer espira, y entrante la otra. Entonces, el más es porque son entrantes. Claro, acordate que lo que son positivos y negativos es una cuestión convencional que yo las asigno para darle un sentido de circulación. Bien. ¿Está bien? Entonces yo asigno positivos y negativos para dar ese sentido de circulación, convencionalmente. ¿Bien? Entonces establezco ese sentido de circulación, que la corriente va desde el positivo hacia el negativo. La corriente está yendo desde el positivo, fíjate vos, del circuito exterior, hacia el negativo. Asigno ese sentido de circulación. Entonces, yo acá tengo en este semianillo y en este semianillo corrientes que van a ser aportadas por las dos espiras que conforman esta máquina elemental que estamos estudiando. Entonces, la fuerza electromotriz que se genera acá y por ende la corriente que va a estar circulando al tener ese circuito cerrado, si yo no tuviese este circuito cerrado, yo lo único que estaría generando es fuerza electromotriz en los bornes, pero no habría circulación de corriente. Entonces, como tengo este circuito cerrado y acá tengo un galvanómetro que me permite medir esta corriente, ¿qué es lo que voy a ver? Que como consecuencia de las corrientes que se producen en cada una de estas dos espiras, yo voy a tener acá una corriente con este sentido de circulación, por lo tanto,
sobre esta delga la corriente es saliente y sobre esta delga la corriente es entrante. ¿Está bien? Sí, profe. Que sobre esta delga, la corriente, al estar ahora esta escobilla bajo la acción de un polo sur, acá la corriente es saliente y aquí la corriente es entrante. Por lo tanto, sobre esta delga, las corrientes aportadas, tanto por esta espira como por esta espira, son corrientes que entran a la delga y desde la delga van a salir a través del van a salir a través de la escobilla y van a estar siendo aportadas al circuito exterior. En este otro caso, como hay una continuidad, la corriente va a entrar y va a continuar el recorrido a través de la delga y va a pasar a cada una de las escobillas. Entonces nosotros cerramos nuestro circuito y hay una circulación de corriente. Cuando se invierte la posición de nuestras dos bobinas, nuestras dos espiras, ¿qué vamos a encontrarnos? Que bueno, la bobina 2, al ocupar la posición donde estaba la bobina 1, el sentido de circulación de las corrientes es el mismo que tenía la bobina 1. Por lo tanto, yo tendré corrientes salientes de esta delga y entrantes en esta otra delga. Y pasará exactamente lo mismo que pasaba en la 2, ahora en la 1, que está bajo la acción del polo sur. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos con eso es mantener la polaridad positiva y negativa. Le asignamos polaridad positiva cuando es saliente y negativa aquí cuando es entrante. Aquí vos fíjate, sigue siendo saliente y aquí sigue siendo entrante. Sí, profe, ahora entendí. Gracias. Ahora fíjate, esa onda que yo obtuve, rectificada, ¿es una onda continua? No, todavía no. Todavía no. Es una onda, la que obtuve es una onda pulsante. No es continua, es pulsante. ¿Cómo logro hacerla? ¿Cómo creen que puedo lograr hacerla continua? ¿Con más espiras, profe, podría ser? ¿Solamente con más espiras? ¿O con más No tenía que polos? agregar más polos, porque sí entiendo la problemática del punto donde se anula eh, la línea de campo magnético. Hay máquinas que se agregan polos, pero no es por este motivo. Ahí recién uno de los chicos dijo con más espiras. Es correcto, con más espiras. Pero aparte de las espiras, ¿qué más tengo que agregar? ¿Delgas? Las delgas. Delgas, exactamente. Tengo que agregar más delgas. Es decir, lo que yo tengo que ir produciendo ahora son otro conjunto de espiras me produzcan nuevamente otra onda, por ejemplo, fíjense lo que le estoy marcando con el mouse. Otra delga que produzca una fuerza electromotriz en este momento. De manera que la escobilla, cuando esté, porque estas delgas, fíjense, están girando, pero mientras que si es tan grande la delga, tiene todo este tiempo para girar la delga para tocar en esta escobilla. Entonces lo que yo hago es tener delgas más pequeñas, por eso voy generando más cantidad de delgas y bobinas, de manera que esta escobilla vaya tocando permanentemente las bobinas cuando están generando en este valor de fuerza electromotriz. Entonces, si yo voy agregando bobinas, voy a ir obteniendo la fuerza electromotriz y la corriente recogida en las escobillas ya de valores mayores y no dejo que recorra todo el perímetro y vaya viendo toda esta variación que tiene de la fuerza electromotriz a medida que se va desplazando. Entonces, a medida que yo vaya agregando más cantidad de bobinas y de delgas, voy a ir
obteniendo una corriente lo más continua posible. Entonces, el hecho de ir agregando bobinas y delgas, lo que obtengo yo en bornes es una corriente prácticamente constante. De esa manera, yo lo que logro es no solo haber rectificado esa corriente alternada que yo obtenía en esa máquina, en esa primer máquina elemental, sino lo que logro también es tener una corriente al agregarle más cantidad de, de bobinas y de delgas, obtener en bornes una corriente prácticamente continua. ¿Me entendieron? Sí, profe. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe, se entendió. Sí, profe, se entendió. Bueno, el tema que viene es reacción de inducido y lo vamos a ver en la próxima clase. No se me asusten, es bastante árido. Esta máquina quizás para mí es la más árida de todas. Quizás esta primera parte es la más compleja de entender. Por eso lo vamos a dejar acá. Así la idea es que cuando retomemos este tema, vamos a repasar nuevamente este principio de funcionamiento de la máquina como generador. Y después ya nos vamos a introducir en lo que es este tema de la reacción de inducido. Profe, Así que no. Victoria, sí. una pregunta. Entonces, ¿el parcial entra hasta factor de potencia? Sí, hasta factor de potencia. Ah, dale, gracias. Entonces, decía, nosotros en la clase que viene vamos a hacer en 15 días nuestro parcial teórico. Va a haber preguntas de múltiple opción y preguntas a desarrollar. Todo a través del UB. El parcial lo hace, no es obligatorio hacerlo el parcial teórico, no es una condición de regularidad, solamente es una condición para lo que es la aprobación directa de la máquina. Vamos a hacer entonces en 15 días nuestro parcial teórico, nuestro primer parcial teórico, y en 3 semanas vamos a retomar con las máquinas de corriente. Vamos a repasar un poquito lo que estuvimos charlando hoy respecto al principio de funcionamiento de esta máquina como generador, y después vamos a avanzar en lo que es este fenómeno que se produce en las máquinas de corriente continua, que denominamos reacción de inducido. Para allí, una vez que lo analicemos, ver las características propias que tienen estas máquinas respecto a las formas de excitación de las máquinas de corriente continua. Una vez que hayamos terminado de ver eso, nos va a quedar una tercera clase que va a tener que ver con el funcionamiento de esta máquina ya como motor. Entonces, vamos a destinar 3 clases para estar recorriendo a estas máquinas de corriente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cuánto tiempo va a durar el parcial, profe? No lo tengo todavía estimado, Santiago, pero entiendo que va a durar entre 30 y 40 minutos. Dale, gracias. Profe, la parte a desarrollar sería con papel y le mandamos después una foto del No, escaneado. va a ser explicar algún tema que hemos dado. El explicar algún tema significa que a lo mejor ese tema tiene alguna ecuación, entonces la idea no es que ustedes escriban la ecuación, sino que me expliquen la composición de la ecuación, o cómo se llega a esa ecuación. ¿Entiendes? Pero todo es explicar a través de un texto. Gracias, profe. Recuerden, el hecho de tener, para hacer el parcial, uno de los requerimientos es que la cámara que esté encendida, la de la compu no me interesa demasiado, pero sí me interesa la del celular, que esté a 1 metro enfocando el monitor y el espacio de trabajo de ustedes. Esa es la cámara que yo les pido que esté conectada para dar una
tranquilidad, por lo menos un testimonio de intimidad al momento de desarrollar el parcial. ¿Está bien? O sea, desde atrás mirando el monitor, profe. Acá un costadito. Un Ah. costadito. Bueno, chicos, por mi parte, hemos recorrido lo que teníamos pensado ver hoy. Así que espero que tengan la posibilidad de estudiar para hacer nuestro primer parcial. Y nos estaremos reencontrando con quienes hagan el parcial de acá a 15 días, ya que la semana que viene es feriado. Y en 3 semanas nos encontraremos nuevamente para continuar con nuestro desarrollo de máquinas de corriente. Chicos, que tengan una buena semana, cuídense mucho y los veo parcialmente.